Vamos con una intervención que yo creo que es muy esperada, la de doña María Isabel López Martínez, que, como os dije antes, es vicerrectora de Extensión Universitaria de nuestra universidad, de la UEX, de la Universidad de Extremadura. Ella es doctora en Filología Hispánica y profesora titular de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, pero desde el 2010 ocupa el cargo de vicerrectora de Extensión. Ha escrito además más de 60 artículos de investigación, más de una decena de monografías sobre poetas contemporáneos, sobre teoría literaria y también sobre comparatismo. Tiene numerosos premios y además ha cursado en universidades europeas y también americanas. Pero nos viene a hablar de nuestra universidad aquí en el corazón del casco urbano de Plasencia, y yo creo que estáis todos deseando que empiece. Bienvenida. Muchas gracias a David por sus palabras. También, por supuesto, muchas gracias al señor alcalde de la ciudad de Plasencia por habernos invitado y al foro EUDUS, y con el que estamos dispuestos, como siempre, a colaborar. Yo voy a hablar sobre un aspecto que creo importante de la universidad, y es sobre la contribución socioeconómica que aporta la universidad a la sociedad. Hablaré en general de la Universidad de Extremadura, algunas veces, por supuesto, con relación al resto de las universidades españolas, y también me centraré en alguna ocasión en el caso específico de Plasencia. He utilizado como base, pues, por una parte, el informe que el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas realizó sobre la contribución socioeconómica de la Universidad de Extremadura, y por otra parte también me he basado en el último informe, el informe 2015, que ha realizado la CRUE, la Conferencia de Rectores de las Universidades de España, en colaboración con Universia. Aparte también la experiencia personal, y estaba comentando a los compañeros con los que me he encontrado y a los amigos que también tengo yo una experiencia directa respecto a los fondos europeos, porque en el año 2010-2011 tuve el honor de ser coordinadora de una colección importante de 10 libros y un libro resumen sobre la importancia de los fondos europeos en Extremadura desde su primera captación hasta el año 2009. No sé si me va a dar tiempo a tratar un poquito ese apartado, pero bueno, ahí está. Soy una profesora de crítica literaria, pero algunas veces también otras cosas puedo hacer. La implantación del espacio europeo de educación superior ha generado cambios importantes en el sistema universitario español, y la Universidad de Extremadura, al igual que el resto de las universidades españolas, se encuentra todavía inmersa en un proceso de transformación de sus actividades docentes, con la implantación de los nuevos estudios de grado y de posgrado, al tiempo que afronta una serie de restricciones derivadas de la actual crisis económica. En este contexto, cobra mayor relevancia analizar la contribución de la Universidad de Extremadura a la economía y al bienestar de la población residente en la comunidad de Extremadura. La universidad presenta, como ustedes bien saben, una estructura compuesta por 17 centros propios y 3 adscritos. En el campus de Cáceres tenemos 8 centros propios, 7 en el campus de Badajoz, un centro universitario en Mérida, otro, el de Plasencia, además de 2 centros adscritos, el Centro Cultural Santa Ana del Almendralejo y el último, que acaba de adscribirse hace unos meses, el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón de Cáceres.
A pesar de contar con menos de 4 décadas de historia, bueno, un poco más, unas 4 de eso, es del 73, con 4 décadas y un año más de historia, los resultados de la misión de formación de la Universidad de Extremadura creo que son muy importantes. La actividad cotidiana de los casi 2.000 integrantes de su personal docente e investigador y aproximadamente los 900 miembros de su personal de administración y servicios en el curso académico que acaba, proporcionan servicios educativos a aproximadamente, y son cifras ya de este curso, unos 19.000 alumnos en estudios de grado y en cursos de posgrado y de doctorado. Es los últimos datos que tenemos, que los ha dado el vicerrector de estudiantes el martes a los miembros del equipo de gobierno, pues la matrícula todavía no está cerrada, todavía tenemos posibilidad de los estudios de máster, se están matriculando todavía los alumnos, pero este año vamos a rondar aproximadamente los 19.000 alumnos. Ya centrándonos en el campus de Plasencia, pues ya saben que surge en 1998 como consecuencia de la integración en el seno de la Universidad de Extremadura de los 2 centros adscritos que ya tenía la ciudad, ¿no?, que eran la Escuela Universitaria de Enfermería Nuestra Señora Virgen del Puerto, que dependía entonces de la Diputación Provincial, y la Escuela de Estudios Empresariales, que estaba auspiciada por la Caja de Ahorro. A partir de ese año ya fue centro adscrito y en el curso académico 1999-2000 ya se implantaron también los estudios de diplomado en podología e ingeniería técnica forestal en la especialidad de explotaciones forestales, con los que se completaron los estudios que hoy la Universidad de Extremadura posee en la ciudad de Plasencia. El campus de Plasencia, como esto voy a pasar muy de largo porque todos ustedes lo saben, pero para el exterior quizá, como va a retransmitirse, pues es interesante decirlo, tiene 4 grados actualmente universitarios que son muy diferentes entre sí, y tenemos el grado de enfermería, el grado de ADE, el grado en ingeniería forestal y de medio natural, en especialidad en explotaciones forestales y el grado de podología. Las cifras de matrícula del curso pasado, y este año también el vicerrector ha señalado, el vicerrector de estudiantes, que en Plasencia se iban a mantener aproximadamente, son el total de alumnos matriculados en 2014 eran 1.175 alumnos, de los cuales 326 fueron egresados, es decir, terminaron los estudios. Y ya digo, voy a hablar ahora a continuación de esto. En este sentido, Plasencia mantiene, las universidades están perdiendo alumnos por la crisis económica y por distintos factores que ahora señalaré, pero creemos, todavía las cifras no son exactas, pero creemos que el campus de Plasencia se mantiene en el número de alumnos. Piénsenlo bien, son más de 1.000 alumnos con más de 1.000 familias detrás, las que están asentadas en la ciudad de Plasencia. Eso es un motor de progreso y es un motor económico que hay que tener en cuenta. Bueno, sin embargo, estamos, ya digo, en una crisis económica y que ha puesto de manifiesto que la comunidad de Extremadura, al igual que el resto de España, se enfrenta también a necesidades de modernizar las actividades de muchos de los sectores productivos, si quiere de verdad participar en las oportunidades y también estar a la altura de los nuevos desafíos que presenta el desarrollo de la actual sociedad del conocimiento. Y en este contexto, claro, una sociedad del conocimiento, ¿cómo no va a ser importante la intervención de la Universidad de Extremadura? El volumen de las actividades docentes y de investigación de la UES representa una contribución económica y social decisiva para la región. Sus resultados en la formación de titulados universitarios y en la investigación y desarrollo tecnológico contribuyen positivamente al futuro socioeconómico y a las mejores condiciones de vida. La Universidad de Extremadura se encuentra en el límite inferior del grupo de las de tamaño medio grande. Siempre hay la idea, y esto yo lo digo siempre cuando salgo, ¿no? Pero es de la Universidad de Extremadura, esa es una universidad pequeña que está por ahí. Digo, no. Es una de las universidades de tamaño medio grande. Nosotros tenemos el número de alumnos aproximadamente que la Universidad de Valladolid.
Y muchísimos más alumnos, por ejemplo, pues que la Universidad del País Vasco, que la Universidad de Cantabria, es decir, nosotros estamos y solo 4 o 5.000 alumnos menos que la Universidad de Salamanca. Yo no sé cómo irán ahora las matrículas en las otras universidades, pero así. Es decir, nosotros somos una universidad de tamaño medio-grande. Ya digo que contamos para este año aproximadamente con 19.000 alumnos de estudios de grado y primer y segundo ciclo. La capacidad de atracción de los estudiantes indica que aproximadamente de un 6 a un 7% de la matrícula procede de fuera de Extremadura. Y, sin embargo, hay un dato también que hay que tener en cuenta, que es aproximadamente también del 30 al 35% de los universitarios con residencia familiar en Extremadura se encuentra matriculado en universidades de otras comunidades autónomas. El saldo entre los denominados efectos de atracción y expulsión toma un valor negativo. Y aquí Plasencia es también un poco un caso particular. Por una parte, Plasencia exporta estudiantes, es decir, muchos de los estudiantes que acaban su bachillerato van a estudiar a Salamanca, sobre todo, a Salamanca o a Madrid, sobre todo, porque la ciudad no ofrece grados, todos los grados. Claro, la Universidad de Extremadura es una universidad generalista que oferta muchos grados, los grados esenciales, pero claro, están diseminados en los espacios del campus de los que he hablado. Entonces, muchos de esos estudiantes marchan porque no tienen aquí, en la ciudad de Plasencia, esos grados, o también por la tradición de estudio, por la cercanía geográfica. Hay un reto para la Universidad de Extremadura también en ese aspecto que nos hemos planteado, es decir, cómo incentivar la captación de algunos de esos alumnos, sobre todo cuando nosotros tenemos las titulaciones aquí, el caso de las 4 que he señalado. Eso, por una parte, es un problema, pero por otra parte también se da en el campus de Plasencia algo un poco diferente a la media del resto del campus general, y es que también la ciudad de Plasencia atrae muchísimos alumnos de otras comunidades autónomas. Como algunos de ustedes saben, porque a lo mejor tienen hijos y otros porque me han visto, yo siempre suelo acompañar al director del centro universitario en la ceremonia de graduación. Y en la salida son múltiples los padres del País Vasco, de Castilla-La Mancha, de Canarias, que me paran y me felicitan en nombre de la universidad, claro, por lo bien acogidos que han estado sus hijos, por las enseñanzas que han recibido. Entonces, esta es una peculiaridad del campus universitario de Plasencia que, desde luego, yo creo que hay que tener en cuenta. Es decir, por una parte, yo animo al ayuntamiento, a las autoridades universitarias, el ayuntamiento en la medida, a las autoridades de la Junta de Extremadura, en la medida de lo posible, a evitar esa huida de algunos estudiantes de secundaria que marchan a otras universidades teniendo nosotros aquí capacidad de absorción. Y, por otra parte, también invito a que se cuide como se hace, pero incluso que se favorezca las condiciones para esos estudiantes que vienen de fuera que se encuentren bien. Entonces, aquí el sector hotelero, los servicios de los que ha estado hablando el concejal, tienen que tener también esa vista, que nosotros nos movemos con una población de 1.000 y pico de estudiantes con sus respectivas familias. Algunos son de la propia ciudad, evidentemente, de Plasencia, pero la mayor parte de ellos vienen de fuera. Que ese efecto del día de la graduación, cuando no se encuentran hoteles, yo tuve que comer, no sé, por ahí me llevaron a las afuerísimas porque no había una sola plaza de restaurantes el día de la graduación, el último, en junio. Que la atracción sea tal y que se tenga vista esa población, para atraerla, con buenas campañas, con buenos servicios, porque el padre vuelve, el padre que ha venido a ver al hijo, ese padre vuelve. Si se le cuida, si se le dan servicios, ese padre vuelve. Y además, si tiene otro hijo, a lo mejor lo manda también. Entonces, eso en ese sentido. Bueno,
La contribución de la Universidad de Extremadura ha sido decisiva en la generación de graduados universitarios y en el proceso de inserción laboral. Aproximadamente el 17% de la población de 25 a 65 años tiene hoy estudios universitarios y los ocupados universitarios representan más del 20% del total de los ocupados y han ido creciendo, fíjense, desde un 168,20% desde el año 1995 hasta el año 2010, si bien es verdad que ya a partir de 2010 empieza la crisis económica y se ha notado un descenso, pero ese descenso ha sido un descenso general, no solo de los titulados universitarios. Las actividades del sector de la enseñanza superior en I+D alcanzan aproximadamente los 75 millones de euros y ocupan a unas 1.300 personas, lo que representa aproximadamente la mitad del gasto en Extremadura y algo más también, de la mitad del personal empleado. Además, en el sector de la enseñanza superior está esencialmente representado por la Universidad de Extremadura, y es el que ejerce un papel esencial también en el I+D. Sin embargo, la intensidad en el gasto es inferior a la media nacional, especialmente en el gasto per cápita del sector de la enseñanza superior. La matrícula en la Universidad de Extremadura desde el curso 1997-98 hasta hoy ha venido acompañada de cambios en las preferencias de los estudiantes por los estudios ofertados. Van ganando peso, y digo este dato aquí por estar aquí en Plasencia, van ganando peso en la composición de la matrícula las titulaciones de las ramas de enseñanzas de ciencias jurídicas y sociales y ciencias de la salud. A ver por dónde. Justo esas enseñanzas son las que están en el campus de Plasencia. Y, sin embargo, pues van perdiendo peso en la matrícula total las titulaciones de las ramas de las enseñanzas técnicas y algunas experimentales también, sobre todo, bueno, las experimentales y técnicas que tienen que ver con la arquitectura, con obras públicas por el parón, pero eso está sucediendo. Estos datos son de la Universidad de Extremadura, pero son datos generales. A Plasencia, por lo tanto, no le afecta directamente ese cambio de opción, porque lo que oferta aquí sigue estando vigente y por eso la matrícula no baja. O baja a lo mejor levemente, pero vamos, en una bajada a lo mejor que son 20 alumnos, 50 alumnos, que al año siguiente sube. Tampoco es decisivo. Los valores medios de las características de la población residente, la evolución demográfica, el nivel de estudios, las condiciones económicas de vida de Extremadura son muy inferiores, sin embargo, a la media española y ejercen un efecto menos positivo sobre la demanda de estudios universitarios en comparación con la media nacional, aunque hemos avanzado muchísimo. Y eso es debido también a que hayamos tenido una universidad. Es decir, el número de estudiantes universitarios de hoy enfrentado al número de estudiantes universitarios de hace 40 años es que no tiene color, no tiene color. Al tener la Universidad de Extremadura ha crecido, pero vamos, infinitamente ese número. Y eso lo vemos nosotros en nuestras familias. Es decir, es que yo no conozco exactamente la cifra que la tenemos, pero no la he traído hoy. Pero, sin embargo, a pesar de que nos dicen que, bueno, que hay muchos estudiantes universitarios y también muchos estudiantes universitarios en Extremadura, todavía seguimos teniendo menos de la media nacional. Entonces, por eso decía yo, el esfuerzo de captación de esos estudiantes y el fomento desde los niveles inferiores de la importancia de los estudios universitarios, ¿no? Extremadura ha mantenido un ritmo de creación de empleo, como decía al principio, de los universitarios por encima de la media española. Este dato podría satisfacernos, ¿no? Pero tiene un poco de truco, porque, claro, el número de universitarios es inferior, lo que he dicho, es inferior al número de otras comunidades autónomas. Entonces, hay que leerlo también en su justa medida, ¿no? Sin embargo, como digo, el entorno de la Universidad de Extremadura muestra una propensión al empleo de universitarios menor
que la media, por todo lo que estoy diciendo, ¿no? Las competencias adquiridas por los egresados de la Universidad de Extremadura son valoradas por el mercado de trabajo y proporcionan un grado de empleabilidad elevado en comparación con la media de trabajadores. Se observan diferencias importantes según el tipo de titulación universitaria de los egresados. Las mayores dificultades de inserción laboral y las peores condiciones las experimentan sobre todo los egresados de las ramas de enseñanzas de humanidades, aunque también es paradójico, porque yo creo que no hará falta técnicos en patrimonio en una región con esa riqueza absoluta patrimonial. Lo que pasa es que se conduce el empleo de esos egresados exclusivamente casi hacia la docencia. O, por ejemplo, ¿no son necesarios profesores de español para extranjeros? Que la universidad está embarcada en ese proceso ahora, la Universidad de Extremadura, de español para extranjeros. Muchos de nuestros estudiantes, tanto de inglés o de otras lenguas como de español y sobre todo los hispanistas, ahora los estamos formando no pueden quizá encontrar trabajo aquí. Aquí están, para cuando venga el turismo y cuando se fomente el turismo y haya un turismo idiomático, aquí están y están formados. Pero muchos de ellos se están marchando. Y ese problema, el problema de empleo no lo tienen directamente aquí, lo tienen directamente aquí, pero no si salen. Entonces eso también hay que matizarlo. Y también, a mayor distancia, pero con ciertas dificultades, de búsqueda, de encuentro de empleo, están las ciencias sociales y jurídicas, aunque ese es un campo muy grande que tiene también posibilidades. Y en el otro extremo, los egresados con titulaciones de la rama de enseñanzas técnicas y ciencias de la salud presentan unas perspectivas de inserción laboral buenas. Siguen incluso presentándola, a veces, como digo, trabajando en el propio entorno, que también tiene unas cotas, y otras veces pues teniendo que trabajar en el exterior, pero al fin y al cabo se mantiene. Los resultados de los análisis hechos en la Universidad de Extremadura muestran unas pautas de comportamiento similares a los entornos laborales de otras universidades del grupo del G9, que es el grupo de las 9 universidades en las que solo existe una universidad por región. Y esa red, en esa red está la Universidad de Extremadura y colaboramos muchísimo con ella, ¿no? Las viviendas y los hogares de Extremadura presentan unas tasas de acceso y utilización cotidiana de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación todavía inferiores a la media nacional. Por eso, todo lo que hemos escuchado aquí esta mañana, lo que hemos escuchado al señor concejal, lo que hemos escuchado al señor subdirector, eso va a repercutir, captar fondos para estos asuntos va a repercutir en la Universidad de Extremadura, y el trabajo que haga la Universidad de Extremadura, pues como la pescadilla que se muerde la cola, ese círculo vicioso, pero aquí virtuoso, no vicioso, pues y tenemos que colaborar juntos para esta cuestión, ¿no? Por lo tanto, como digo, las condiciones para el desarrollo de la nueva sociedad del conocimiento son menos favorables que otros entornos. Los distintos análisis realizados indican que Extremadura se configura como un entorno menos favorable que España, como digo, para la interacción también universidad-sociedad. En estas circunstancias, la tarea de la universidad no es sencilla en absoluto, porque se desarrolla también, además, en un marco de cambios administrativos, de cambios legislativos en muchos casos, y en medio de una profunda transformación tecnológica en la sociedad que exige de la universidad un papel muchísimo más intenso, eficaz y responsable, en un entorno menos protegido que en el pasado y con mucha más competencia entre universidades. Es decir, antes era muchísimo más fácil captar el dinero para la universidad. Venía casi directamente el dinero y no había que hacer casi nada más. Ahora, sin embargo, la captación de los recursos no solo proviene de ir a Mérida y decir... No. Es que una parte importantísima de la universidad, de los ingresos de la universidad, viene de la captación de recursos fuera y, sobre todo, de la captación de recursos también con fondos FEDER, con I+D. Entonces, nosotros estamos en la misma línea de lo que se ha hablado aquí esta mañana. Nosotros también queremos ser receptores
y lo somos con nuestros proyectos, con nuestra investigación de todos los fondos y sobre todo fondos europeos, ¿no? Por otra parte, ¿cómo influye? Bueno, pues por ejemplo, que Plasencia sea una ciudad universitaria, que ha sido, ya lo ha dicho el alcalde, pues desde la Edad Media, desde finales de la Edad Media. Pero ahora, ¿cómo influye que Plasencia sea una ciudad universitaria? ¿En qué influye? Las actividades desarrolladas por la universidad conllevan la realización de gastos. Gastos que realiza la propia institución, pero también otros agentes asociados a la actividad universitaria. El gasto más importante que realiza la Universidad de Extremadura radica en comprar bienes y servicios para su funcionamiento y, desde luego, para pagar a sus empleados. Claro, es que la universidad paga a todos los profesores, a todo el PAS que hay aquí y a todo el personal, que son habitantes, en su mayor parte, de la ciudad de Plasencia. Entonces, ¿eso cómo no va a revertir en la ciudad? Y luego, los bienes de funcionamiento del propio centro universitario. En segundo lugar, el gasto que realizan sus estudiantes mientras realizan sus estudios. Ya digo, es una población de más de 1000 estudiantes. El gasto de los visitantes, de los familiares, de los amigos, estos de los amigos que ya saben, que van, vienen. Y eso es tanto de los universitarios que vienen de Extremadura y se desplazan aquí, como los que vienen fuera, que, como digo, Plasencia tiene esa característica particular de atracción de estudiantes de otras comunidades autónomas. Y también está el gasto generado por las actividades y eventos organizados por la Universidad de Extremadura, los congresos, las jornadas, las reuniones científicas que atraen a visitantes y generan una demanda adicional de bienes y servicios en las empresas de Extremadura. Estos 4 agentes que he señalado realizan gastos que tienen impactos importantes sobre la demanda de las empresas, generando renta y empleo en Extremadura, que de no existir la Universidad de Extremadura no se hubiera producido. Asimismo, hay impactos indirectos sobre otros sectores que satisfacen la demanda adicional de los bienes y servicios pedidos, que crean como consecuencia un efecto multiplicador que representa el aumento de actividad de casi cualquier sector. Los resultados anteriores indican que la actividad de la Universidad de Extremadura representa aproximadamente el 1,6% del Producto Interior Bruto de Extremadura y aproximadamente del 2, algo más del 2% del empleo total. El resultado más representativo de la actividad de la Universidad de Extremadura es la formación de titulados y el aumento de la cualificación educativa de los individuos. Eso no podemos perderlo de vista. Es decir, nosotros no estamos aquí solo mirando, bueno, quién se va a emplear, que por supuesto, que es un reto y para nosotros es importantísimo. Pero realmente nuestra verdadera función es la formación de los titulados universitarios, es decir, es la formación de profesionales y el aumento, como he dicho, de la cualificación educativa de los individuos, lo que implica un aumento del capital humano disponible, que tiene un impacto económico potencialmente muy importante. Claro, si no hubiera universidad, habría menos titulados universitarios aquí, en la región. Esos titulados universitarios, antes o después, van a trabajar. Los empleos que tengan esos titulados universitarios tienen normalmente, y es de esperar, aunque hay otros casos también, por desgracia, una cualificación superior, ¿no? Esa cualificación superior hace que los ingresos también suelen ser mayores. A ingresos mayores, bueno, las cotizaciones de productos también es mayor. Directamente observen cómo la universidad es un motor de crecimiento, en este sentido también. Bueno, además, sobre todo en los últimos tiempos, la universidad tiene también, y la Universidad de Extremadura tiene también un objetivo, y es introducir el concepto de emprendedor dentro de sus materias universitarias, no son materias troncales, pero sí dentro de los conceptos que hay que transmitir a los alumnos. ¿Por qué? Con vistas
como estaba diciendo, al empleo, a la creación de las propias empresas. Y, de hecho, también hay un afán importante por la creación de empresas spin-off dentro del seno de la propia Universidad de Extremadura. La creación de las empresas spin-off o saber conducir bien, no solo desde la universidad, sino con otros agentes, con las empresas, con las pymes, con los ayuntamientos, con las administraciones, todo el asunto de los emprendedores, del emprendimiento, yo creo que es importantísimo y es una vía que hay que tener en cuenta, ¿no? El capital humano generado por la Universidad de Extremadura aumenta, ya como decía, la participación laboral de sus egresados, su productividad y, por tanto, su empleabilidad, al tiempo que, en comparación con las tasas de paro general, pues reduce también la tasa de paro. La Universidad de Extremadura es responsable, directa o indirectamente, de un 27,5% del crecimiento total medio experimentado por la economía de Extremadura. Este dato era sobre los años para el 12 aproximadamente, o así. Este dato en concreto, 10, 12, para esa fecha. Y sin las contribuciones directas e indirectas de la universidad, la renta per cápita sería probablemente un 24% menor. Sin embargo, ya digo, estos son, sobre todo lo que acabo de señalar, y ya voy acabando, lo que acabo de señalar son, hechos, yo creo, constatables de la aportación de la universidad, en general de la Universidad de Extremadura, a toda la región y caso concreto de Plasencia. Pero, claro, hay también que hacer algunas salvedades, y estas salvedades las hace ese informe del que yo hablaba al principio, el informe CRUE Universia, que se titula La Universidad en Cifras y que ha salido hace unos meses. En ese informe, por ejemplo, se habla, pues eso que hemos estado diciendo, de la tendencia de los estudiantes de grado que han modificado sus preferencias hacia las ramas de ciencia de la salud y ahora algunas de las humanidades, menos la arquitectura, que baja. Señala también, importante, que España tiene uno de los niveles de precios públicos universitarios más elevados de la Unión Europea. Claro, ¿eso qué significa? La subida de las tasas universitarias está poniendo impedimentos para que el número de matriculados suba. Esa realidad la tenemos. Es un caballo de batalla de los rectores de las universidades españolas, de la CRUE, que sigue, pues eso, como Miocí, sigue batallando con el aumento de las tasas. Hay mucha idea falsa cuando decimos eso, ¿no? Cuando decimos, que es que España tiene unas tasas muy altas. Porque, por ejemplo, en el curso 2013-2014, España había alcanzado uno de los niveles de precios públicos universitarios más elevados de la Unión Europea, dado que el modelo europeo continental es de tendencia a tasas de matrícula muy bajas o gratuitas. Solamente el Reino Unido, Irlanda e Italia tienen precios públicos más elevados que España. ¿Qué pasa también? Que las becas y ayudas al estudio universitario en España han caído muchísimo, han caído mucho, a pesar del esfuerzo de algunas administraciones. Aquí en la Administración en Extremadura se han dado becas complementarias, las propias universidades y la Universidad de Extremadura en el Consejo Social para casos muy sangrantes ha destinado una cantidad importantísima de dinero, son 80.000 euros, antes esas ayudas no existían, pero sí que nosotros estamos viendo que esa retención de las becas por las mayores exigencias a los alumnos está provocando pues, un descenso de la matrícula. Y también hay que señalar, y ya acabo, porque se me ha acabado el tiempo, y ya acabo, que a pesar de lo que se podría creer cuando se dice, pues es que en España hay muchísimas universidades, hay universidades por doquier, el número de universidades españolas está acorde con la población, El número de universidades en Estados Unidos es infinitamente superior al de España. Podía seguir y seguir, pero simplemente acabo ya señalando
al Ayuntamiento de Plasencia, al Foro EIDUS, a las personas de pymes aquí presentes, a fundaciones, que la Universidad de Extremadura está dispuesta a colaborar, es su función, porque yo creo que todos buscamos lo mismo, y eso también lo comentábamos tomando el café. Todos buscamos el bien de nuestra región y, en concreto, en este caso, el bien de Plasencia. Yo aquí soy una asidua de la universidad, yo creo que soy, y del equipo de gobierno soy la que más vengo porque tienen una ciudad que merece la pena, pero hay que saber sacar partido de ella, ¿eh? Hay que sacar partido de ella. Cuenten con la Universidad de Extremadura. Gracias.